Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Judaísmo, Kabbalah, psicología y filosofía. Es hora de llevar nuestro entendimiento a una espiritualidad madura, donde fe y conciencia se encuentran. Shemot, de la inspiración a la acción, por Jack Levy. Imagínate que acabas de regresar de un retiro espiritual impresionante. Sentiste que habías tocado el cielo como si te hubieras alineado con los ángeles más picudos. Tus chakras están a full, tus intenciones claras y juraste que tu propósito iba a cambiar el mundo. Era como flotar. Pero luego llega la vida real. Pasa el tiempo y lo que era éxtasis ahora es un gran vacío. De repente te das cuenta del recibo de la luz, mantenimiento, sigue sin pagarse solo. Los niños necesitan quien los vista, quien los cambie. Y tu pareja, bueno, definitivamente no está en modo zen. ¿Cómo carajos llegaste aquí otra vez? Esa conexión que pensaste eterna desapareció. Y ahora solo queda frustración. Y te preguntas, ¿por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué todo lo espiritual que experimentamos parece evaporarse tan rápido? Aquí estamos, atrapados otra vez en el ciclo absurdo de querer más y sentir menos. De repetir lunes a viernes como si fuera toda una condena. Y ahora te lo voy a preguntar sin filtro. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir fingiendo que sentirnos bien por un momento es suficiente? ¿Cuántas veces más nos vamos a aferrar a esa espiritualidad de Rosh que se queda en filosofadas y buenas intenciones? ¿Cómo afecta esto a tu vida? ¿Te has dado cuenta de cómo esa búsqueda espiritual puede convertirse en otro entretenimiento más? Una forma más sofisticada y más elegante, pero lo único que buscamos hay veces es escapar de la realidad. ¿Cuántas veces usamos la meditación como excusa para evitar la realidad? La Perashá nos cuenta que Moshe también tuvo su momento de éxtasis espiritual. Una experiencia tan intensa que lo llevó a estar literalmente frente al Eterno. Imagina a Moshe, un pastor ocupado en lo cotidiano, cuidando las ovejitas de su suegro Yitro. Y seguro ya te lo imaginas porque todos vimos la película de Éxodo. Pero esto no es un montaje de Hollywood. Un día, mientras guía su rebaño, Moshe llega al monte de Horeb y algo llama su atención. Un arbusto ardiendo que no se consume. La curiosidad lo vence, como a cualquiera, y decide acercarse a investigar. De repente una voz lo llama. Moshe, Moshe. Y no es Morgan Freeman narrando. Era Dios hablándole desde la zarza. Le dice que se quite las sandalias porque está pisando tierra sagrada. Y entonces, como buen líder en potencia, Dios se presenta. Yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moshe, abrumado por la magnitud del momento, hace algo inesperado. Cubre su rostro, temeroso de mirar directamente a Dios. En ese instante, no solo presencia un milagro, sino que también inicia un llamado que transformará su vida y la historia de su pueblo. Sin embargo, en ese momento crucial, Moshe decidió no ver el rostro de Dios. Pero, ¿por qué renunciar a algo tan elevado? Según Rabbi Jonathan Sachs, Moshe comprendió que si contemplaba la verdad infinita, si veía a Dios a la cara, en toda su magnitud, perdería la perspectiva humana. Conectarse solo con lo divino significaba desconectarse del dolor, las luchas y las emociones del humano, más allá
de su pueblo. En pocas palabras, Moshe sabía que no podía liderar desde un pedestal espiritual. Necesitaba estar con los pies en la tierra, sintiendo las cargas humanas. Esta historia no es solo un relato místico del pasado. Es un espejo que nos enfrenta a nuestra propia vida. Tú y yo tenemos un rostro divino al que tememos mirar. Esa versión plena, alineada y cargada de potencial, pero que también nos exige dejar atrás la comodidad y enfrentarnos a nuestras propias limitaciones. La clave está en la atención. Necesitamos esa chispa espiritual para recordar que somos más de lo que aparentamos. Pero también necesitamos acción y compromiso para que esa conexión se traduzca en cambio real. Entonces, ¿cómo mantener esa conexión sin que se nos escape como humo? Porque vamos a aceptarlo. Vivir del éxtasis espiritual pasajero es como intentar pegar un jarrón roto con un chicle. Sabes que no va a durar, pero igual lo haces esperando que nadie note las grietas. ¿Cómo hacemos que esa chispa divina deje de ser un éxtasis espiritual pasajero y se convierta en una llama que aguante las tormentas de la vida diaria? Ahí está el verdadero reto. Fe, conciencia. Mario Sabán lo explica bien. Él habla de vivir con conciencia Aleph, actuando en el mundo de la Bet. Vivir con conciencia Aleph significa estar alineado con lo divino, ver el mundo desde lo infinito, mientras sigues en el mundo Bet, donde te esperan las facturas, el tráfico y las broncas familiares. Y ahí está el reto, sentirte conectado con lo trascendental sin perderte en el caos de la rutina. El problema es que muchos se quedan atrapados en la inspiración. Suena lindo meditar, sentirte iluminado y hablar de energías, pero si no llevas esa conexión al mundo real, no sirve de nada. Es como tener el celular con la mejor señal, pero sin datos. La conciencia Aleph no es un escape, es entender que incluso lo más trivial, como hacer el súper o escuchar las quejas de tu pareja, puede convertirse en un acto sagrado. La espiritualidad que no baja la acción es solo un lindo placebo. De hecho, creo que viene ahí también un simbolismo del número 13. El número 13 es la suma del 6 más el 7. El 6 en Kabbalah representa lo material y el 7 lo espiritual. Cuando los juntamos, formamos el número 13, que en la tradición judía sabemos que es muy importante en el Bar Mitzvah. Y ese es el simbolismo de juntar el cielo y la tierra en un solo número. Otro episodio que narra la Perashá es el de Batia, la hija del faraón. Antes de entrar en el Midrash, quiero explicarte un poquito lo que es el Midrash. El Midrash básicamente lo que hace es llenar todos esos cabos sueltos que la Torá no acaba de explicar para darte un mensaje trascendental. De hecho, Maimónides dice que el que interpreta un Midrash de manera literal es un tonto. Así que vamos a entender qué es lo que dice este Midrash y cuál es el mensaje detrás de él. Según el Midrash, Batia vio la canasta con el bebé flotando y estiró su mano 60 codos, es decir, unos 30 metros aproximadamente. Pero, ¿a qué se refiere el Midrash? ¿De qué está hablando y por qué me trae esta imagen de un brazo extendido 30 metros? ¿Qué relevancia tendría? ¿Decirme que fue un milagro? Claro. ¿Que es una metáfora? Yo creo que también. La distancia entre Batia y la canasta representa la distancia espiritual o emocional que muchas veces sentimos frente a una meta o una verdad trascendental. En la vida diaria hay desafíos que parecen insuperables. Y este Midrash enseña que el primer paso es extender nuestra mano, aunque la distancia parezca imposible de salvar. Pero hay que fijarse, hay que sacar todo el jugo del Midrash. Y el Midrash no dice al azar que el brazo se alargó 60 codos. Este número representa la capacidad de anular barreras,
límites o separaciones. Por ejemplo, en las leyes de Kashrut, una sustancia prohibida queda anulada si se mezcla con una proporción de 1:60. Y más aún, el Talmud nos dice que el sueño es 1/60 parte de la muerte y la profecía 1/60 parte del sueño. Esto nos dice que aunque incompletas, ciertas experiencias humanas pueden ser un reflejo chiquito de algo mucho mayor, como una mirada a lo divino. Así, cuando el Midrash nos dice que el brazo de Batia se alargó 60 codos, nos está enseñando que en este acto ella anuló la distancia física, espiritual y emocional entre lo imposible y lo posible. La distancia entre Batia y la canasta, como dijimos, no era solo física, era simbólica. Representaba esas metas o problemas que parecen inalcanzables. Esas situaciones en las que sentimos que el esfuerzo es inútil. Sin embargo, el número 60 nos recuerda que al dar el primer paso, incluso algo chiquito, puede transformarse en un canal para lo infinito. Es la misma regla que encontramos en las leyes de Kashrut. Un cambio pequeño puede tener un impacto que anula lo que parecía imposible de superar. ¿Y qué hizo Batia? Extendió la mano, sin garantías. Ese es el punto. No esperó que alguien lo resolviera el problema o que la canasta llegara sola. Actuó. Y en ese acto, lo imposible se volvió posible. Es lo que enseña el Talmud. Abre una abertura del tamaño de la punta de una aguja y yo la abriré del tamaño de un salón. ¿Suena exagerado? Tal vez. Pero esa es la esencia del milagro. Hacer lo que nos toca, aunque a veces parezca absurdo, confiando en que el universo hará su parte. Batia no solo salvó a Moshe, rompió barreras. Su acción no fue cómoda ni lógica, pero fue necesaria. En el momento en que anuló sus dudas, su miedo y la distancia física, abrió un espacio para que lo divino se manifestara. Y aquí la pregunta es, ¿qué canasta está flotando fuera de tu alcance? ¿Qué te detiene a extender tu mano? Porque lo único que necesitas es atreverte. El resto Dios lo acomoda. Y esta idea del Midrash sobre Batia me lleva a una idea todavía mucho más profunda. Tú y yo somos el límite de Dios. ¿Qué significa esto? Déjame explicarte. Según la Kabbalah, Dios es Ein Sof, lo infinito, aquello sin límite. Pero precisamente porque es infinito, lo único que le falta, entre comillas, es un límite. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros, por naturaleza, somos Sof, lo limitado. En otras palabras, nosotros somos el límite de Dios. Cada una de nuestras elecciones, nuestras dudas y nuestras acciones o inacciones trazan esa frontera entre lo divino y lo humano. Esto puede sonar poético, pero es una responsabilidad inmensa. Cada vez que decides no actuar o actuar, no moverte o moverte, arriesgarte o no arriesgarte, estás reforzando ese límite y restringiendo la posibilidad de que lo infinito se manifieste en tu vida. Sin embargo, cada vez que eliges romper tus miedos, tus excusas, tus barreras internas y tus límites, abres un espacio donde lo divino te encuentra. En otras palabras, cuando tomas la decisión de moverte, de actuar, lo infinito responde. Así que la pregunta es, ¿te convertirás en una barrera que detiene lo divino o en un puente que lo deja fluir? Por eso, el judaísmo te ofrece dos herramientas para no perderte en el camino: el profeta y el sacerdote. El profeta es esa chispa que te eleva, la inspiración que te recuerda que hay algo más grande que tú. El sacerdote, en cambio, es la disciplina que traduce esa inspiración en acciones concretas. Sin el profeta, el sacerdote se queda en un ritual vacío. Y sin sacerdote, el profeta es solo palabras bonitas y deseos de luz.
En tu vida pasa lo mismo. Cuando buscas solo inspiración, meditar, leer libros espirituales, ir a retiros, pero no lo llevas eso a la práctica, te desconectas de la realidad. Y si te hundes en la rutina, por otro lado, también pierdes ese sentido de preguntarte por qué haces las cosas que haces. En mi obra La Voz del Alma digo, cuando se me acaba la inspiración, me sostiene la disciplina. Porque la espiritualidad no es un evento único, es un proceso que se sostiene con pequeños actos cotidianos. Y creo que ahí está el valor de toda nuestra tradición. Piensa en esto. Recitamos la Midá 2 veces. Una en silencio, conectándonos con nuestra propia chispa, o sea, la voz del profeta, y otra en voz alta, para la comunidad, como el sacerdote. Esta dualidad nos enseña algo esencial. Inspiración y acción no son opuestos, son complementos. Necesitamos de ambos para vivir con propósito. Desde la conciencia Aleph hasta el acto de Batiá, desde nuestra capacidad de ser el límite de Dios hasta el equilibrio entre el profeta y el sacerdote, todo apunta a lo mismo. La espiritualidad no es un escape, es un compromiso. No importa qué tan lejos parezca tu meta, lo que cuenta es que extiendas la mano. Lo que hagas con tus límites definirá si conectas con lo infinito o te quedas con las excusas. Bhatia no esperó garantías. No se detuvo a calcular si su brazo iba a alcanzar o no la canasta. Extendió la mano porque entendió lo que tú hoy también necesitas entender. El milagro no ocurre cuando te quedas esperando. Ocurre cuando decides moverte, cuando dejas de buscar excusas y eliges actuar. No importa si la distancia parece insalvable. Lo único que importa es que des el primer paso. Para Dios no hay imposibles. ¿Y sabes cuál es tu verdadero límite? No es tu falta de tiempo, no son tus miedos, no son las circunstancias. El límite eres tú, tus dudas, tus inseguridades, tu zona cómoda. Cada vez que eliges quedarte ahí, el infinito se queda del otro lado, esperando. Pero cada vez que te atreves, aunque sea un poco, rompes esa barrera y encuentras algo mucho más grande que tú. Porque la espiritualidad no está solo en los viajes de ayahuasca y psilocibina, ni en los retiros espirituales donde alineas tus chakras y te pones a meditar. La verdadera espiritualidad está cuando te tienes que levantar a las 3:30 de la mañana a cambiar el pañal de tu hijo después de que te fuiste de fiesta y sientes que el mundo se te cae encima. Está en ese momento en que decides poner el cuerpo y el alma en las cosas que importa, aunque nadie ni siquiera lo note, ni te lo reconozca. Ahí, en la rutina incómoda, en el cansancio extremo, en el acto más pequeño y humano, se esconde lo divino. Dios no está del otro lado de tus oraciones vacías, en los algún día que nunca llegarán. Dios está justo detrás de tu límite, ese que crees que no puedes cruzar, ese miedo que no quieres enfrentar, esa acción que siempre dejas para mañana. Así que extiende la mano, aunque no veas cómo, da ese salto, aunque no tengas garantías, porque detrás de ese límite que tanto te espanta, te encontrarás ni más ni menos que con Dios. No como una idea, no como un concepto. Lo encontrarás en tu esfuerzo, en tu vulnerabilidad, en tu decisión de atreverte. Así que deja de mirar la canasta flotando. El infinito te espera. Rompe tu límite, porque después de ese límite está Dios. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.